¿Sabes quién fue el hombre más fuerte de la historia? No, no es un superhéroe de cómic, ni una leyenda inventada. Hablamos de una persona real, de carne y hueso, cuya fuerza era tan legendaria que su nombre ha resonado durante más de 2500 años. Hoy viajamos a la antigua Grecia para descubrir la increíble historia de Milón de Crotona. Imagínate la escena. Estamos en el siglo VI a.C., en la ciudad de Crotona, una próspera colonia griega en el sur de lo que hoy es Italia. Aquí nace un niño destinado a convertirse en un mito. Desde muy joven, Milón demostró tener una fuerza física fuera de lo común, pero también una disciplina de hierro. No se conformaba con ser fuerte, quería ser el mejor. Su nombre empezó a sonar con fuerza en el mundo del deporte más brutal y prestigioso de la antigüedad, la lucha libre griega, conocida como Pel. Este no era el espectáculo que vemos hoy. Era un combate cuerpo a cuerpo, sin asaltos ni límites de tiempo, donde la fuerza, la técnica y la resistencia lo eran todo. Se luchaba sobre arena, y el objetivo era derribar al oponente 3 veces. Milón no solo dominó este deporte, sino que lo redefinió. Su leyenda comienza en los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante del mundo antiguo. Con solo 17 años compitió en la categoría juvenil y, como era de esperar, la ganó. Pero eso fue solo el calentamiento. A partir de ahí, Milón de Crotona encadenó una racha de victorias que simplemente desafía la lógica. Ganó el título de lucha en los Juegos Olímpicos 5 veces más de forma consecutiva. 6 victorias olímpicas en total. Es como si un atleta hoy ganara el oro en 6 Olimpiadas seguidas. Algo prácticamente sobrehumano, pero su dominio no se limitaba a Olimpia. También arrasó en los otros grandes Juegos Panhelénicos. Ganó 7 veces en los Juegos Píticos de Delfos, 10 en los Sísmicos y 9 en los Nemeos. Se convirtió en un Periodonix, un título reservado para aquellos que ganaban en los 4 grandes juegos en un mismo ciclo. Milón lo logró varias veces. Era, sin lugar a dudas, el atleta más laureado y temido de su época. Los rivales simplemente se retiraban antes de enfrentarse a él. En una ocasión, se presentó a la final olímpica y nadie se atrevió a competir. Fue coronado campeón sin siquiera sudar. Pero, ¿cómo consiguió esa fuerza descomunal? Aquí es donde la historia se mezcla con la leyenda. El método de entrenamiento de Milón es tan famoso como sus victorias. Se cuenta que, siendo un joven, decidió levantar un ternero recién nacido sobre sus hombros. Al día siguiente, repitió la hazaña, y al otro, día tras día. El ternero crecía y se hacía más pesado, y día tras día, la fuerza de Milón aumentaba con él. Siguió haciéndolo durante 4 años, hasta que finalmente fue capaz de levantar sobre sus hombros al toro ya adulto. Esta historia es la primera descripción documentada de un principio que hoy es fundamental en cualquier gimnasio del mundo: a la sobrecarga progresiva. La idea de aumentar gradualmente el peso o la resistencia para forzar al músculo a adaptarse y crecer. Milón, sin saberlo, había descubierto la clave del desarrollo de la fuerza, y la gente de su tiempo lo veía casi como un acto de magia. Se decía que después de levantar al toro, se lo llevó al estadio, lo sacrificó y se lo comió entero en un solo día. Esto último probablemente sea una exageración, pero nos da una idea de la fama que tenía su apetito, tan legendario como su fuerza. Las anécdotas sobre su poder son innumerables, y a cada cual más increíble. Se decía que podía atarse una cinta en la cabeza y romperla simplemente tensando las venas de su frente al contener la respiración, o que podía sostener una granada en su mano con tal firmeza que nadie podía abrírsela para quitársela, pero al mismo tiempo con tal control que no la aplastaba. También se cuenta que se paraba sobre un disco de bronce aceitado y desafiaba a cualquiera a que intentara empujarlo para sacarlo de allí. Nadie lo conseguía. Su equilibrio y su fuerza de anclaje eran tan impresionantes como su capacidad para levantar peso. Pero Milón no era solo músculos. Vivía en Crotona, que en aquel entonces era el hogar de una de las mentes más brillantes de la historia, el filósofo y matemático Pitágoras. Sí, el del famoso teorema. Milón se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos.
De hecho, hay una historia que une su fuerza con su lealtad a Pitágoras. Sin dudarlo un segundo, Milón se colocó debajo de la viga que se caía y la sostuvo con sus hombros, aguantando el peso del techo mientras todos los demás escapaban a un lugar seguro. Una vez que el último discípulo salió, él también pudo ponerse a salvo. Salvó la vida de su maestro y compañeros gracias a su fuerza hercúlea. Su fama era tal que incluso fue un líder militar. Cuando la ciudad vecina de Sibaris amenazó con atacar Crotona, ¿a quién crees que pusieron al frente del ejército? A Milón. Por supuesto. Se dice que marchó a la batalla vestido como el héroe Hércules, con una piel de león sobre los hombros y portando una masa de olivo, inspirando a sus tropas y aterrorizando al enemigo. Bajo su liderazgo, el ejército de Crotona, aunque mucho más pequeño, logró una victoria aplastante. Milón de Crotona lo había conseguido todo. Era una celebridad, un héroe de guerra, un campeón invencible y un hombre respetado. Pero todas las leyendas tienen un final, y el suyo es una trágica advertencia sobre el exceso de confianza y el paso inevitable del tiempo. Ya en su vejez, Milón caminaba solo por un bosque. Vio un tronco de árbol que unos leñadores habían dejado a medio partir, con cuñas de metal metidas en la grieta. Creyendo que su fuerza seguía siendo la de sus días de gloria, decidió intentar terminar el trabajo con sus propias manos. Metió los dedos en la grieta y tiró con todas sus fuerzas. Logró sacar las cuñas, pero la madera se cerró de golpe, atrapando sus manos dentro del tronco. Inmovilizado, incapaz de liberarse, Milón se convirtió en una presa fácil. Pasaron las horas, y al caer la noche, una manada de lobos lo encontró. El hombre que había derrotado a todos sus oponentes, que había sostenido un techo sobre sus hombros y que había levantado un toro, no pudo defenderse. Su final fue trágico. Devorado por las bestias, víctima de su propia arrogancia y de la creencia de que podía desafiar al tiempo para siempre. La historia de Milón de Crotona es una mezcla fascinante de realidad y mito. Es la crónica del atleta más dominante de la antigüedad, un pionero del entrenamiento de fuerza y un ejemplo del ideal griego de equilibrio entre cuerpo y mente. Pero también es una fábula sobre la hybris, el orgullo desmedido que, según los griegos, siempre precede a la caída. Su legado, sin embargo, es inmortal. Inspiró a artistas durante siglos, desde esculturas antiguas hasta pinturas del Renacimiento que representaban su trágico final. Y lo más importante, su historia nos recuerda que detrás de cada leyenda hay una persona real, con sus triunfos y sus fracasos, y que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en la disciplina, la inteligencia y sobre todo en la humildad para reconocer nuestras propias limitaciones. Milón de Crotona no fue un dios, pero durante un tiempo fue lo más parecido a uno que caminó sobre la tierra. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Grecia. Si te ha gustado la historia de Milón, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el siguiente video.